Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos en todas las naciones. Hoy tenemos un tema y es que la gracia y la verdad es diferente a la ley. En Juan capítulo 1, versículo 17 nos dice la palabra del Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo era el ministerio de Moisés? Era el ministerio de la letra grabado en tablas de piedra. Era un ministerio de muerte y condenación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7 nos dice el Señor: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos que el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte y de condenación. ¿Y por qué? Porque la ley fue dada a causa de las transgresiones. Entonces la persona que cometía una transgresión estaba destinado a la muerte y a la condenación. Era una ley que traía premios y castigos. Premios si se obedecía y castigo si se desobedecía. Por tanto, este ministerio estaba a punto de ser abolido. Pero, ¿cómo nos dice la Escritura que es como mirándonos cara a cara como en un espejo, cuando realmente nos convertimos al Señor? Entonces es porque el ministerio del Espíritu es mayor que el ministerio de la letra. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que el ministerio de la letra grabado en tablas de piedra? Sí, porque el Espíritu entra en el corazón del hombre, mientras que la letra simplemente es una letra grabada en tablas de piedra. No tiene poder para transformar, no tiene poder para llegar dentro del corazón de la persona, no tiene cómo escudriñar. La letra no puede por sí sola hacer mayor cosa más que llegar y señalar el daño que haya en una persona, ya que está en tablas de piedra. Por tanto, como está en piedra, pues la piedra no siente, es dura,
no tiene misericordia. La tabla de piedra no tiene sensibilidad. La piedra no se mueve a misericordia. La piedra simplemente tiene grabada la letra. Necesitamos que haya un espíritu que pueda guiar, que pueda enseñar, que pueda redarguir, que pueda afirmar nuestras vidas. El ministerio del Espíritu es mayor, porque el ministerio del Espíritu trae libertad, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, porque el ministerio del Espíritu es mayor. Por tanto, la gracia y la verdad es diferente a la ley, que es lo que vamos a tratar acerca de este tema. Dice el capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De manera que nosotros mismos somos cartas escritas en el corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que nosotros somos carta de Cristo, entonces sabemos que el Espíritu del Señor ha escrito entonces en las tablas de carne, en las del corazón ha escrito la ley. Por eso es que ahora hay sensibilidad, por eso es que ahora estamos dados a la piedad, dados al amor, a la fe, al amor no fingido, porque viene el Espíritu de Dios mismo a transformar en tablas de carne, en las del corazón. Y no está escrita la palabra de Dios en tablas de piedra, ya está en el corazón, ya está en el lugar que Dios quería que estuviese. Qué bueno, este ministerio es mayor, el ministerio del Espíritu. Pero estamos tratando un tema de la gracia y la verdad que es diferente a la ley. Vemos que cuando se lee inclusive el Antiguo Pacto, el velo está puesto en el corazón de ese ministerio, porque el entendimiento se embota, no se puede entender cuál es el propósito realmente de estar en la ley. La ley tenía un propósito grande y poderoso, y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3. El propósito de la ley. Nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuere dada a los creyentes.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley solamente tenía de poder de encerrar, de poder custodiar, de poder mantener, las personas bajo un encierro hasta que llegase el Espíritu, hasta que llegase la promesa, hasta que llegase Cristo. Por eso es superior a Moisés, porque este ministerio de Moisés, que era un ministerio de letra grabado en tablas de piedra y era un ministerio de muerte y de condenación, no podía traer vida. Además, las promesas de Dios no se podían cumplir, en el hombre, porque no había entrado el Espíritu Santo para poder hacer efectivo todo esto. No, la ley tampoco es contraria a las promesas de Dios, no de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura simplemente lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, ha sido el instructor, el que ha protegido, el que ha custodiado, guardado hasta que viniese entonces la simiente, hasta que viniese Cristo. Por eso no es contrario a las promesas, porque en la ley siempre se estaba enseñando acerca del mediador. Se estaba enseñando acerca de Cristo. Siempre se enseñaba acerca de que venía el Mesías. Este podía traer también libertad, pero simplemente custodiaba, encerrados, confinados, encerrados para aquella ley que iba a ser entonces revelada. Pero revelada ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu. La fe entonces es el elemento que se utiliza para llegar a ver lo invisible, poder ver a un Dios que se encuentra desde antes, desde la fundación del mundo, y que se revela por medio de la fe, y que se muestra a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero que se da a conocer quién es el autor y consumador de la fe, que es el autor de todo esto que se ha escrito desde el principio. Entonces, la ley tenía solamente el propósito de llegar y mantener al pueblo en el cuidado, protegerlo, instruirlo, enseñarle, custodiarlo, hasta que viniese Cristo. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. Sí, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro instructor, el que enseña, el que cuida, el que guarda. Sí, también ha sido el que realmente ha protegido mientras llegaba la simiente. Por eso en el capítulo 4, versículo 1 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. De manera que Pablo escribe acerca de alguien que está bajo tutoría. Pero ¿cómo podemos entender esto? Dice que cuando un centurión romano tenía sus hijos, traía y compraba un esclavo griego, lo traía a su casa y ponía
a este para que le enseñase a su hijo o a sus hijos acerca de las letras y de la sabiduría y de todo el tema de lo que es la ciencia en cuanto a la sabiduría griega. Y le enseñaba, sí, y estaba allí el niño que era hijo del centurión o de un oficial romano. Este niño aprendía del esclavo, pero mientras que el niño, a pesar de que era heredero de todo, estaba en manos del esclavo, estaba siendo instruido por el esclavo, pues no era tan diferente, no era distinto al esclavo, era igual que él, porque el niño era heredero de todo, pero él estaba bajo tutoría, estaba bajo cuidado, estaba protegido. Sí, se le enseñaba, se le instruía, se le cuidaba, se le guardaba, pero no tenía toda la libertad, todo el poder de entender el niño cuánto era que poseía. No tenía totalmente clara la herencia, solo estaba en el cuidado, en la protección. Eso hacía la ley. Por eso el capítulo 4, versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el niño es heredero, pero en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo, es dueño de todo, de lo que tiene el padre. Sí, pero está solo bajo cuidado, está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así es la ley. La ley mantenía al pueblo en el cuidado, lo protegía, lo instruía. Ese ha sido el ayo, un maestro que le enseñaba, que le custodiaba, que le guardaba. Y estaba confinado bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso no podemos quedarnos bajo una enseñanza solamente de cuidado y de protección como lo hacía la ley. No, sino que ahora el Espíritu de Dios es el que ha tomado totalmente la vida del hombre a transformarla, a poder ver ahora cara a cara como en un espejo la misma gloria del Señor. Porque si lo que era con gloria pues perece, ¿cómo será con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de Moisés era un ministerio glorioso, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces la ley no iba a permanecer mucho tiempo, va a permanecer por los siglos de los siglos. Es el ministerio del Espíritu. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Pablo usaba entonces la palabra sin disminuirle, sin aumentarle, sino que podía usar mucha franqueza acerca de lo que venía diciendo, ya que era el Espíritu Santo mismo el que lo había puesto como ministro de un nuevo pacto, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Sí, Moisés colocaba un velo porque cuando subía al monte, a la montaña a orar, estaba delante de Dios y en la presencia de Dios su rostro iluminaba, sí, se transfiguraba, pero cuando se acercaba a los hijos de Israel, él traía un velo. Y entonces los hijos de Israel no podían fijar la vista en esa gloria que pronto se desvanecía con el trabajo, con las cosas. Era algo que siempre iba a tener que subir a la montaña para obtener un rostro de gloria. O sea, siempre iba a tener que estar, digamos, delante de Dios en ese momento en cara descubierta, pero cuando venían los hijos de Israel con cara cubierta. Por tanto, los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, pero aunque querían ver la gloria allí, no podían verlo, tenían un velo, solamente veían un velo. Pero ese velo
iba a ser quitado por Cristo, iba a ser quitado del corazón, de la mente de los hombres. Por eso ese ministerio iba a ser abolido, ese ministerio se desvanecía, ese ministerio iba a ser desaparecido, porque se desaparecía la gloria del rostro que traía Moisés, se desvanecía, se iba desvaneciendo. Siempre tenía que estar, era cerca de Dios para poder mantener ese rostro iluminado. De maneras que cuando venía Moisés bajando del monte, de la montaña, se acercaba a los hijos de Israel, o cuando entraba la presencia en el tabernáculo, podríamos decir que entonces traía un rostro de gloria. Pero los hijos de Israel no podían totalmente contemplar constantemente en sus propias vidas eso que tenía Moisés. Ellos podían también recibir un poco de esa gloria, pero solamente veían un poco de eso en el rostro de Moisés, un velo que se veía, pero se quería ver la gloria que tenía Moisés, pero la gloria de Moisés se desvanecía. Por eso nosotros no usamos este ministerio, o no tenemos este ministerio como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Si la ley iba a ser abolida, la ley iba a ser quitada, la gloria de ese ministerio ya prácticamente se anunciaba que se desvanecía. Por eso el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. No, es el velo puesto en el corazón de ellos, el cual solo por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, que es el que ahora está tomando control, está tomando la vida de uno. Él ya es el Maestro, ya no es la ley. Ahora es el Espíritu Santo el que instruye, el que enseña, el que cuida, el que protege, el que está a nuestro cuidado. Ya no es la ley. La ley tenía el propósito solamente de guardar, de cuidar hasta que viniese Cristo. Pero ya no estamos bajo encierro, ya no estamos bajo ese ayo, bajo ese maestro. No, porque ya llegó lo que necesitábamos, llegó Cristo. Por tanto, dice que si el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo, porque simplemente el niño está bajo el cuidado, bajo la enseñanza de un esclavo griego. Así, cuando un centurión traía un esclavo a la casa, lo compraba, pero que éste fuera un griego, o que éste le enseñara, digamos, a sus hijos acerca de las letras, de la ciencia, de todo lo que este hombre tenía en sabiduría. Entonces traía un esclavo a su casa para que le enseñase a sus hijos, pero sus hijos eran niños, y aunque eran señores y dueños de todo, no podían disfrutar de la herencia, sino que estaban bajo el cuidado, estaban bajo la protección de un esclavo. Y el niño no era muy diferente al esclavo, era igual, sino que estaba bajo la tutoría, bajo el cuidado, estaba como curando hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en la esclavitud, bajo los rudimientos del mundo, bajo solamente enseñanzas que simplemente cuidan, protegen, pero no hay libertad total, donde uno no puede ver toda la gloria del Señor, porque hay muchas personas bajo tutoría, bajo cuidado, pero no experimentan la libertad. Se quedan niños por mucho tiempo, se quedan niños por años, pero inmensamente años, y no salen totalmente del encierro, no salen de la esclavitud. De maneras que nosotros tenemos un ministerio mucho más glorioso y poderoso, es el ministerio del Espíritu, y ya estamos mirando a cara descubierta la misma imagen de la gloria del Señor, porque somos transformados por el Espíritu Santo. Él ha venido a traer libertad. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. O sea, imagínense, cuando simplemente estamos bajo doctrinas nada más, cuando estamos bajo un poco de protocolos y de cosas como las que tenía la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de maneras que no se daba todavía de que eran una adopción, no eran todavía adoptados por Cristo, a pesar de que Dios ya había puesto aquí a su Hijo para que redimiese, para que liberara a los que estaban bajo la ley. Ellos se quedaron en ese encierro, no quisieron ser liberados totalmente de ese maestro que los custodiaba, que los cuidaba, que les enseñaba, que los guardaba. Y cuando llegó la libertad, cuando llegó la gloria, no quisieron salir de allí, sino que se quedaron encerrados. Así hay muchas personas que no quieren salir a la libertad de realmente disfrutar de Cristo, de que Cristo sea realmente el que los pastoree y que el Espíritu Santo sea el que les enseñe, que los instruya, que les muestre, que los guíe. No quieren ser guiados por el Espíritu, sino que quieren ser guiados por doctrinas de hombres y conceptos y todo eso humanos y por rudimientos del mundo, y no bajo el poder de la vida de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ellos no permitieron que el Hijo penetrara en sus corazones. Aunque Jesucristo estaba aquí en la tierra, llegó a su pueblo, a los sacerdotes, a los suyos vino, a los de su oficio, pero ellos no quisieron recibirle, no quisieron aceptarle. Así que ya no somos nosotros esclavos si es que realmente estamos en Cristo, sino que somos hijos, y si somos hijos también somos herederos de Dios por medio de Cristo. De manera que nuestra herencia es el Señor, es todo lo que Dios ganó en Cristo Jesús. Por eso nosotros ahora tenemos un ministerio mejor que el de Moisés. Nosotros disfrutamos mayor gloria que los hijos de Israel pudieron disfrutar con el rostro, con la gloria, con el poder, con lo que se veía en el rostro que estaba oculto en Moisés. Los hijos de Israel sabían que tenía gloria, que tenía resplandor, que tenía bastante brillo eso, pero estaba puesto un velo, porque eso pronto se desvanecía, pronto se podía, ver que eso no duraba mucho. Por eso se ponía un velo, para que siempre los hijos de Israel vieran que permanecía, pero cuando el velo se quitaba, se podía ver que se perdía el brillo. Tenía que volver Moisés, siempre estar cerca entonces de la casa que se había hecho en el desierto, del tabernáculo, o de la gloria cuando subía a la montaña.
Entonces ahí se podía ver que Moisés venía muy iluminado, venía con la gloria del Señor. Pero ahora por el Espíritu Santo nosotros mismos todo el tiempo tenemos una transformación de vida. Estamos cara a cara siempre a descubierto con el Señor. No podemos ocultar nada, no podemos en ningún momento escondernos de nada porque el Espíritu Santo está en nosotros. No necesitamos ponernos un velo, estamos totalmente a cara descubierta. Por eso somos una carta leída, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, y no en tablas de piedra, sino en el corazón mismo, en tablas de carne. Ahí es donde Dios quiere estar, manifestándose. Entonces dice la palabra de Dios que siendo manifiesto que somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, tengamos una confianza mediante a Cristo, no que seamos nosotros competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El ministerio del Espíritu es superior, por eso la gracia y la verdad es diferente a la ley. Bien, esto es lo que tenemos señal en cuanto al gráfico que vemos allí, que nos muestra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segundo plano, tenemos el ministerio de la ley que conduce solamente a la muerte y a la condenación. Ese ministerio solo conducía a la muerte y a la condenación. Sí, ese ministerio conducía solo a la muerte. Porque cualquiera que transgreía la ley tenía entonces la condenación, tenía el castigo, y esos castigos llevaban a la muerte y condenaban. Si realmente uno cometía adulterio, si mataba, si robaba, pues quebrantaba la ley del Señor. Pero ahora el Espíritu Santo puede cumplir, puede hacer en nosotros cumplir la ley de Dios, porque en Cristo Jesús me ha liberado entonces de esta ley del pecado y de muerte. Por eso somos cartas leídas, escritas no con tinta, sino con el poder del Espíritu. Bien, en la sesión 3 vemos en Hebreos 3:1 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Que el ministerio de Moisés era un ministerio de la letra grabado en tablas de piedra, un ministerio de muerte y de condenación. En segundo, es que nosotros ya tenemos al Espíritu de Dios, tenemos un ministerio mayor y somos cartas leídas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu mismo, con el Dios vivo aquí dentro de nuestras vidas. En la sesión 3 podemos ver en Hebreos capítulo 3, dice Jesús es superior a Moisés. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
Claro, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo está como hijo sobre su casa. ¿Y cuál casa? ¿O qué casa? Somos nosotros su casa. Él habita en nosotros por el Espíritu de Dios. Él ahora está dentro de nuestras vidas. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero ¿qué era lo que se decía? Se decía siempre y se escribía acerca de Cristo. Todo el tabernáculo habla acerca de Jesús. El tabernáculo es una casa donde Dios habitaba allí. Dios habitaba en esa casa. Ahora Cristo, como hijo sobre su casa, y la cual casa somos nosotros, entonces tiene mayor gloria porque el Espíritu de Dios está ahora dentro de nuestras vidas. Cristo es fiel contigo. Cristo es mayor que Moisés y está en el cuidado, en la protección, está en Espíritu Santo enseñando, rearguyendo, confirmando toda la obra de Cristo dentro de tu vida. Ahora tienes mayor gloria que la gloria de Moisés. Gozar de libertad. No puedes estar encerrado bajo una doctrina hasta mirar cuándo entonces saldréis a la libertad. ¿Cuándo se hallará realmente toda la gloria que la Escritura viene diciendo acerca de lo que tenemos como herederos? Pero cuando dejamos que Cristo entre, dejamos que el Espíritu de Dios nos libere, podemos disfrutar entonces de Jesús. Podemos disfrutar de verdaderamente ver lo que tenemos en Cristo, de salir de todo encierro y de todo argumento y de toda cosa que se han inventado los hombres para mantener encerrados a una cantidad de personas y que no pueden ver a Cristo en plenitud. El velo se ha quitado y nosotros podemos ver al Señor cara a cara, como en un espejo, la misma imagen del Rey. Puedes disfrutar a Jesucristo en la presencia, puedes estar en Él, en la presencia de Dios, deleitarte en Él, y entonces tu espíritu ponerse en contacto directo. Mientras que la ley escrita en tablas de piedra no permitían tener esa plenitud, tener esa experiencia poderosa de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Moisés tenía un resplandor de gloria y gozaba de la presencia de Dios. Nosotros ahora sí podemos venir delante del Señor todos los días y disfrutar de Cristo. Bien, Moisés a la verdad entonces fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés entonces, aunque era fiel en la casa de Dios, más fiel es Cristo en su propia casa, la cual somos nosotros. Tiene mayor cuidado. Si pues la perfección fuese dada entonces por la ley o por el sacerdocio de la ley, entonces no se hablaría acerca de este sacerdocio que tenemos. No hablaría en la ley acerca de que vendría uno superior. Dice así, Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, este es el sacerdocio, este es el poder de una vida indestructible, y esto es lo que convenía realmente para todo ser humano, para toda la vida del hombre. Este es el sacerdocio, el que realmente tiene ahora poder para vivificar, para transformar. Ahora estamos bajo el cuidado del Espíritu, y no estamos encerrados en una ley o doctrina. No. O lleno de argumentos y de cosas y de poco de protocolos y de cosas que tiene la ley. Por eso dice que la ley lo encerró todo bajo pecado. La ley era una custodia, la ley era también un maestro que instruía, que cuidaba, que guardaba. Por eso Pablo habla mucho acerca del capítulo 4 de Gálatas, acerca de un niño que está bajo tutor y bajo curador hasta el tiempo señalado. Los mantenía también instruyéndoles, enseñándoles acerca de que venía la libertad. Pero llegada a la libertad no quisieron entonces ser libres, sino que quisieron seguir en el encierro. Así hay muchas personas que, aunque ya Cristo está aquí, Cristo ya llegó en su espíritu, está aquí, no han podido salir totalmente de encierro, no han salido a la libertad, al disfrute con Él. No son ni siquiera ni hijos, se han convertido porque creen que todavía Cristo no se haya presentado totalmente a sus vidas, en sus corazones. No vive ni siquiera Cristo en sus vidas, porque lo que vive es una doctrina llena de cantidad de cosas y argumentos y puras cosas de hombres. No necesitamos salir de todos esos rudimientos del mundo, porque ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Eso dice la palabra del Señor. Así que ya no sois esclavos. Veámoslo a ver cómo es que lo dice. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bueno que ahora ya tenemos libertad. No te puedes quedar entonces un niño, porque si te quedas un niño, eres un esclavo. Y si te quedas en la ley misma es otro que mantenía en esclavitud a la gente, que las mantenía en encierro. No estás ya bajo el encierro, no estás bajo entonces el ayo de la ley, bajo el maestro de la ley,
bajo el cuidado de leyes, no. Estás libre totalmente para disfrutar de Cristo. Por eso, si el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo de la ley que le enseña, que le cuida, que le guarda. En nada es diferente, porque la ley simplemente fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, no, la ley no es contraria, pero la ley no podía dar vida, no, tampoco podía justificar a nadie, no, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, hasta que viniese la simiente, por lo cual, entonces ahora tenemos el disfrute de Jesús. Ya no estamos bajo el cuidado de la ley, sino bajo el cuidado del Espíritu. Que hubo un cambio de ley. En Hebreos 7 lo leímos allí. Pues nada perfeccionó la ley. Porque Romanos capítulo 7, versículo 5 nos dice acerca de este problema. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Sí, mientras uno está en la carne y en las pasiones, mejor dicho, que obran, dice, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay gente que camina solamente en la letra, en conocimientos y todo eso, y llenándose de estudios tremendo, pero al Espíritu ni siquiera lo tienen en cuenta, ni les interesa, solamente sus cosas y sus protocolos y sus leyes y sus normas y todo lo manejan son los hombres. Ellos colocan hombres, ellos dicen quién es el que va, digamos, a ministrar, quién es el que realmente va a ir a la misión. Muchas cosas se dan acerca de porque tiene talla, que porque tiene talento, porque tiene habilidad, porque sabe hablar, porque no sé qué, y se coloca a la persona. Pero cuando usted está en el Espíritu, cuando usted está totalmente gobernado por el Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo es el que lo equipa, el Espíritu Santo es el que lo envía, el Espíritu Santo es el que lo llena, lo habilita para la obra. Uno mismo se convierte en una carta escrita y también leída por todos los hombres, y no escrita con tinta, sino con el poder del Espíritu Santo. Se hace ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. No en tablas de piedra, sino en el corazón. Delante de Él es el Señor Jesucristo, porque Él se sentó en los lugares más poderosos, más sublimes que los cielos, y ahí se sentó para reinar por los siglos de los siglos. Usted tiene libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, teniendo un sumo sacerdote en la casa de Dios. No aquí en esta tierra, sino en el lugar mismo allá, en el verdadero tabernáculo, en esa casa que era fiel Moisés, allá, que era solamente una copia. Ahora más allá, en los cielos, arriba, en lo alto, en lo más glorioso, Jesús sobre su propia casa, la cual somos nosotros, entonces está ministrando con poder. Se sentó para desde allí interceder por los que estamos aquí, en esta tierra, para poder nosotros superar muchas cosas que se enfrenta el Hijo de Dios en este mundo. Usted puede entrar con confianza al lugar santísimo y llegar hasta la misma presencia de un Dios vivo. Dice Hebreos, veámoslo a ver cómo dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que la casa somos nosotros. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de estar juntos, no dejando de estar, reunidos, pero reunámonos nosotros, no nos vamos, no especifiquemos siempre un lugar, que sí es ese lugar y si no es ese lugar yo no voy. No fije un lugar. Fije más bien la reunión de los santos, congréguese con los santos, congréguese a compartir de la palabra, empiece a predicar a uno y cuando menos piense ya hay 6, 7 y en ese lugar donde realmente sea su casa, sea un lugar señalado, entonces donde Dios quiere que se reúnan en ese momento, pues entonces congréguese, reúnase, nunca deje de congregarse, nunca deje de estar reunidos con los hermanos, llénese de gloria con ellos. No tenga fijo un lugar como si ese lugar fuera el que proveyera sanidad para usted. No. El lugar es su espíritu y el lugar realmente poderoso es el de su misma presencia, para que si de pronto es el lugar que la gente ha prefijado, un lugar, es que la iglesia, la mía queda en la 70, y si no es esa iglesia, yo no quiero ninguna otra, no, porque si un día la iglesia la derriban, se quema, le pasa algo, entonces usted pierde su salvación. No, usted debe estar congregado, es con los hermanos, siempre estimulándose en el amor, en las buenas obras. Ahí es donde Dios quiere, porque usted tiene libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo y esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, no aquí en la tierra, sino allá en la casa misma de Dios, en el tabernáculo poderoso mismo que es Cristo, y nosotros mismos que somos la casa de un Dios viviente. Ahí es donde Dios quiere manifestarse. Recuerde lo que leímos en el capítulo 3, versículo 1, que Jesús es superior a Moisés, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Si retenemos hasta el fin esto, de que realmente nosotros somos la casa de Dios y que ahora Cristo vive en nosotros y que el Espíritu es nuestro Maestro. Si usted cree eso, entonces disfrutará de libertad. No os lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Estúdielo y compréndalo, que Cristo mismo quiere habitar es en su casa, la cual somos nosotros. Dice que la ley encerró todo bajo pecado hasta que viniese la simiente. Y por eso es que dice el versículo 22, Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces la Escritura lo encerró todo bajo pecado, solamente hasta que viniese la simiente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestro maestro, ha sido entonces el instructor, el cuidador, el curador hasta el tiempo señalado. Nada más. Una vez que ya llegó Cristo, ya no estamos bajo ayo, ni confinados, ni encerrados en ninguna ley. Ninguna cosa puede encerrar a nadie ya,
Pero venida la fe, ya no estamos bajo encierro, ya no estamos bajo el maestro de la ley. No, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. De maneras que no se puede quedar un niño, porque si se queda un niño, aunque es heredero de todo, pues se queda simplemente bajo tutor y curador de ciertas enseñanzas, doctrinas y argumentos y cosas de hombres, de los rudimentos del mundo. Pero cuando ya está el cumplimiento de todas las cosas, usted puede disfrutar de Jesucristo, usted puede disfrutar de la libertad. No sea que le pase como algunos de los que estaban en Israel, cantidades de judíos y sacerdotes y estudiosos de la ley y todo eso, escribas y fariseos, y a la hora de la final se quedaron encerrados. No quisieron salir a la libertad y al disfrute con Cristo. Siguieron allí totalmente confinados, ahí encerrados, y están siempre bajo el ayo, bajo las doctrinas y las enseñanzas que los mantienen cautivos, pero a Cristo no disfrutan, ni tampoco Cristo ha adentrado tampoco a sus corazones, y algunos no le llaman ni siquiera Padre todavía, cuando ya realmente somos hijos de Dios, porque Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por tanto, ya somos herederos y coherederos. Entonces, qué maravilloso experimentar todo esto y que usted pueda disfrutarlo con poder, porque esto es lo que Dios quiere. Cuando vemos allá el gráfico, vamos a ir leyendo entonces y entendiendo este gráfico. La ley por medio de Moisés fue dada. Segundo, el ministerio de la ley conducía a la muerte y a la condenación, llevando solamente fruto para muerte. Entonces, en la sección 3, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo es mucho más fiel sobre su casa, la cual somos nosotros. En el escaloncito, en el gráfico, en el 4, dice, la ley lo encerró todo bajo pecado, hasta que viniese la simiente, y una vez venida la simiente, pues ya no estamos bajo el encierro. Pero vamos a mirar una cosa en el reglón 5, en la escala 5. Vamos a ver que el pecado usó la ley para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de nosotros. Romanos 7 nos dice, el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice que el pecado tomó una ocasión por el mandamiento. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de cierto fruto, entonces se despertó una codicia, se despertó, dijo que era un fruto codiciable a los ojos de Eva para alcanzar sabiduría, un fruto que le causó codicia. Entonces el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sí, vivíamos sin ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces resulta que hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
Entonces el pecado se introdujo en el mandamiento. O sea, cuando Dios dijo, no coman de todo árbol, la serpiente dijo, sí, pueden comer. Y entonces se introdujo ese pecado allí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Darnos una ley para poder encerrar todo el pecado, para poder atraparlo. Y en el momento en que encierra el pecado a través de las Escrituras, lo encerró todo bajo pecado, entonces yo también quedé encerrado allí. Entonces yo necesito libertad, porque si yo quedé encerrado, como también el pecado lo encerraron a través de las Escrituras y la ley lo encerró todo, confinados, encerrados en la ley, todo en las doctrinas y todo encerrados bajo custodia, bajo instrucción y todo eso, solamente enseñándonos, pero sin libertad, solamente en el cuidado y protegiéndonos, pero sin libertad, como cuidando niños en una guardería, como cuidando niños en todo el tiempo, ahí, bajo custodia, hasta el momento en que venga el padre que a las 6 lo recoge y se va el niño con el papá y la mamá y a disfrutar pues del papá y la mamá y todo eso. Pero mientras lo llevan a la guardería, pues está ahí encerrado y tiene que estar bajo el cuidado de las maestras y de todo eso y enseñándoles y de todo. Pero con el padre es un disfrute, con la madre pues se va a los parques, en fin, va a comer helados y qué sé yo, y en fin, y todo eso. Pero si también la madre y el padre también tienen pues doctrinas y de todo, y rigidez y todo eso, pues sale de una esclavitud a otra. Mientras que nosotros no podemos pasar de esclavitud en esclavitud y de mano sobre mano de cosas y de conceptos y de preceptos, y no toque, no maneje, no guste, no, todo en conformidad de doctrinas de hombres y no según Cristo. De maneras que nosotros estamos libres para estar dirigidos por el Espíritu Santo y que nos pastoree el Señor Jesucristo, porque si no, entonces ¿cómo usted goza de libertad? Usted no podrá gozar de libertad. Entonces no puede estar bajo una custodia, bajo una guardería, así como cuando los niños van a esos jardines. No. Usted tiene un disfrute con el Padre, usted tiene un disfrute con el Hijo, y usted tiene una enseñanza poderosa bajo el poder del Espíritu Santo. Pero el pecado, dice aquí, que tomó ocasión por el mandamiento. Como el pecado tomó ocasión por el mandamiento, entonces al pecado le pusieron una ley, lo encerraron al pecado, toda la ley. Entonces fue añadida a causa de las transgresiones. Ese era el propósito de la ley, encerrarlo todo por causa de que el hombre transgredía. Entonces encerraron todo ese pecado, lo encerraron a través de las Escrituras, lo encerraron trayéndole una ley. Ese era el propósito de la ley. Entonces encerrar todo bajo el pecado, encerrarlo, cogerlo y atraparlo. Pero usted no puede quedar allí también atrapado bajo las enseñanzas simplemente que están teniéndolo en cautiverio y no haciéndolo disfrutar de la libertad ya con el Señor. No, usted tiene que zafarse de todo eso y tiene que estar en un disfrute directo con Cristo, porque el pecado solamente tomó ocasión por el mandamiento, y eso produjo en Eva una codicia. Cuando Dios le dijo que no coma de ese fruto, y Adán ya se lo había dicho, si come de ese árbol de la ciencia del bien y del mal va a morir. Entonces la serpiente le dijo que no morían, y desde ese momento las personas vienen, teniendo este problema de doctrinas acerca que condenan. Hay doctrinas que traen muerte y condenación y encierros y ataduras y cosas y yugos y cantidad de cosas de las que traen problemas y conflictos, y hay gente herida por medio de una cantidad de doctrinas. Hay gente que no quiere saber nada, completamente nada, ni de iglesias ni de nada, no quiere saber de ministros ni de nada, está ofendida
le han herido el corazón, le han lastimado su vida, porque simplemente estaban bajo encierro, estaban bajo un curador, tutor, que simplemente hasta los enfermó de tanto encierro y nunca les dio el disfrute de Cristo, nunca saborearon lo que fue la libertad y la experiencia con el Espíritu Santo y de tener una vida gloriosa simplemente en libertad, sino que todo el tiempo estuvieron encerrados y confinados, imagínense, hacia esas cosas. No, ya tiene usted que disfrutar la experiencia, porque simplemente la ley se añadió a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Entonces el pecado usó la ley para despertar toda clase de deseos codiciosos, mas el pecado tomando ocasión, la serpiente tomó ocasión inmediatamente por el mandamiento y le produjo a Eva una codicia, y nos produce a todos codicia cuando hay mandamientos y leyes, que no toque, que no haga, que no que no guste, que no maneje, que no que no haga esto y lo otro. No, usted está bajo rudimientos, usted está bajo conceptos humanos, doctrinas y cosas que simplemente conducen a la muerte y a la condenación, porque sin la ley el pecado está muerto, y nosotros sin la ley vivíamos en un tiempo. Por eso hay gente que dice, no, yo vivía mejor como estaba, no, eso de cuentos, ese poco de doctrinas y eso no, yo no quiero, yo mejor vivía en otro tiempo, eso aquí un poco de cosas y que esto y que lo otro, no, yo estoy como atado, yo me voy a liberar de todo este poco de problemas. Pero eso, porque simplemente nosotros vivíamos en un tiempo sin ley, sin nada, hacíamos lo que nos daba, lo que era la regalada gana, digámoslo así. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley, la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el mandamiento, la ley es la que muestra que el pecado es dañino. Por eso es que la gente está ya fastidiada con esas leyes y todo, porque parece que está acorralado. Hay mucho detective queriéndole echar mano, mucho inspector, muchas cosas que a toda hora le están vigilando, están como 4 ojos por ahí, a todas horas echándolo, para echarle mano. No. O sea, el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso por la ley que está señalando, que está juzgando, que se está moviendo por todo lado detrás suyo. ¿A qué horas usted cae para echarle mano? No, pues no, ya usted no puede vivir así de esa manera, porque sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Nosotros necesitamos una solución y por eso la libertad ha llegado y es Cristo Jesús. Pero el pecado, al entrar en el hombre, la ley también lo encerró, pero el pecado al entrar en el hombre, la ley lo encerró. Gálatas dice que toda la escritura, o sea, la escritura encerró todo bajo pecado, hasta que viniese la simiente. Al venir la simiente, usted no está bajo encierro, usted debe estar en libertad. El pecado, cuando viene el mandamiento, cobra vida y uno muere. ¿Qué es lo que uno necesita? Necesita la vida. Entonces, el cuerpo del pecado debe morir y el hombre debe vivir. Entonces, en ese momento es lo que vamos a leer en Romanos 6:8. Nos habla esta gracia hermosa. Dice que si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Hay que obedecer es de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y liberado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos que la libertad que tenemos ahora en Cristo es poderosa. Vemos enfrente este gráfico y analicémoslo un poquito, ahora sí para terminar. En primer lugar, la ley por medio de Moisés fue dada. Sí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El ministerio de la ley conducía a la muerte y a la condenación, y estaba simplemente grabado en tablas de piedra, pero ahora está en nuestro corazón. En tercer lugar, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si es que retenemos hasta el fin esta profesión, nos vamos a gloriar en esta esperanza que tenemos de saber de que Cristo ahora está sobre nosotros. En cuarto lugar, la ley lo encerró todo bajo pecado. Sí, hasta que viniese la simiente. De manera que usted no está bajo encierro, sino en libertad. Porque el pecado, en quinto lugar, Él usó esa ley para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de nosotros. La ley lo encerró todo bajo pecado hasta que viniese solamente la simiente. Al venir la simiente, nadie puede estar bajo encierro. Debe estar en el disfrute con Cristo. Y el Espíritu de Dios debe ser el maestro, el guía, el que enseña, el que lo instruye. No puede ser más una ley. Una cuestión de doctrinas de hombres y cosas de hombres, no, sino el Espíritu de Dios es el que lo debe guiar y debe hacerle de que realmente Cristo sea su Señor y Salvador. Pero el pecado, al entrar en el hombre, la ley lo encerró, de maneras que el pecado cobró vida y entonces el hombre murió. Ahora, el hombre necesita la vida. El pecado necesita ser exterminado, quitado. Ahí es donde viene Cristo y cumple en nosotros acerca de esta justicia. Veámoslo a ver cómo es. Ahora pues, dice capítulo 8 de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el versículo 15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo debe dar testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, porque también toda la creación misma tiene que ser libertada de esclavitud y de corrupción, a la libertad gloriosa, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también será transformado, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De maneras que podemos entonces recibir la ayuda del Espíritu Santo, porque aquí dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. De manera que aquí está nuestro deleite, el Espíritu del Señor. Es el que trae la libertad. Pero por último, el cuerpo del pecado debe morir y el hombre debe vivir. Entonces, ¿dónde encontramos ese cuerpo de pecado? Lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya hemos venido hablando acerca de que el cuerpo del pecado es ese viejo hombre viciado. Eso que nosotros hacíamos antes se formó en nosotros como un hombre de pecado, un viejo hombre viciado. Pero ese cuerpo de pecado fue totalmente crucificado con Cristo, porque el que ha muerto es que ha sido justificado del pecado. Nosotros entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el cuerpo del pecado es destruido a través de que ya nosotros no le servimos más al pecado. Somos siervos de Dios, siervos a la justicia, libres totalmente para servir al Señor en el Espíritu Santo, siervos a la justicia. O sea que la gracia y la verdad es muy diferente a la ley. No viva más en la ley, sino que viva en la gloria del Señor. Por último, vamos a leer entonces un texto que está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Usted debe vivir en plenitud, en vida en Cristo. Y dice así en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo
y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A usted no le falta nada en Cristo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, a todo ese poco de preceptos y conceptos que hay, protocolos, ¿por qué si como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como no maneje, no guste ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando le da el apetito de la carne, va y peca, porque eso no tiene sino conformidad de doctrinas y mandamientos de hombres, no tiene poder para retener los deseos. Cuando se alborota la carne, entonces va y peca, porque solamente está bajo rudimientos del mundo, doctrinas del mundo, encerrado. La ley simplemente encierra a los hombres, simplemente les despierta más codicia, más ansias de pecar, no pueden salir a la libertad. Si pues entonces habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué poderoso! Podéis ver que tenéis libertad en Cristo. Gozad pues en todas estas cosas que Dios ha dado, porque la gracia y la verdad es diferente a la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Donde tú puedes ver entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalas. Toda la libertad que trajo Cristo y que todo este encierro de la ley que fue simplemente para atrapar el pecado, tú no puedes quedar allí, tú tienes ya la libertad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho y nos veremos en una próxima lección para que veas totalmente la obra del Espíritu y la obra de este mundo en cuanto a leyes y cosas y preceptos y doctrinas de hombres. Que Dios te bendiga mucho. Amén.